Silenciar. Ya. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Bueno, mi grupo va a explicar sobre el aparato reproductor femenino. Mi grupo es el 7, está integrado por nuestra compañera Dayana Quispe Laura, por nuestra compañera Verónica Roque Laura y mi persona Lidia Blanco Pati. Como dijimos, vamos a explicar sobre el aparato reproductor femenino. ¿Qué es el aparato reproductor femenino? Es la producción de ovocitos, es decir, de células sexuales femeninas. También actúan como glándulas endocrinas que producen estrógenos y progesterona. Además, en su interior ocurre lo que es la fecundación y el desarrollo del embrión y del feto hasta que se produce el aparato. El aparato reproductor femenino consta de dos órganos genitales, que son los órganos genitales externos y los internos. Los externos está conformado por el monte de Venus, labios mayores, labios menores, el clítoris y el vestíbulo. Los órganos genitales internos está conformado por la vagina, el útero, las trompas de falopio y los ovarios. Las funciones que cumplen los órganos genitales externos son tres principales funciones que cumple. En primera es que permite la entrada de espermatozoides en el organismo. La segunda es que protege los órganos genitales internos y por última que proporciona placer sexual. Y mi compañera va a explicar sobre la vulva. Bueno, continuando con el tema, ¿qué es la vulva? Podemos decir que la vulva es un único órgano externo del aparato reproductor femenino, que está formada por repliegues de los labios de piel que rodean el orificio inferior de la vagina. En la ubicación está situada entre el peritoneo y la parte inferior de la pared anterior del abdomen y transversalmente está comprendida entre los dos muslos. Siguiente diapositiva. Bueno, la función de la vulva. ¿Cuál es la función de la vulva? Esto nos quiere decir que es un inervado y proporciona placer cuando se estimula correctamente. En la parte de la vulva podemos decir que tenemos el monte de Venus, labios mayores, labios menores, el clítoris y el vestíbulo. Siguiente diapositiva. El monte de Venus. Podemos decir que el monte de Venus tiene una eminencia triangular subyacente a la sínfisis del pubis, que está constituida por el tejido adiposo y cubierta por piel. En la función que tiene es que nos ayuda a proteger los genitales internos y amortiguar en el contacto entre el hombre y la mujer durante el coito. Tiene también la irrigación y la inervación. La siguiente diapositiva. En los labios mayores podemos decir que tiene un par de pliegues fibroadiposos de piel y tiene de 7 a 8 centímetros de longitud, 2 a 3 centímetros de profundidad. Ambas estructuras cubiertas por vello y una capa subcutánea compuesta por estrato adiposo superficial y estrato membranoso profundo. Y es rico en glándulas sebáceas y apocrinas. La protección del clítoris y los orificios externos de la uretra y la vagina. ¿Esto qué nos quiere decir? Que encierra y protege el resto de los órganos genitales externos y pueden equiparse al escroto. Su homólogo es el escroto. En los labios menores podemos decir que está constituida anatómicamente por pliegues cutáneos. Son dos pliegues ubicados entre los labios mayores y en su parte anterior se bifurca para formar dos pliegues
que rodean el glande del clítoris. En el pliegue anterior podemos tener el prepucio, en el pliegue posterior el frenillo y en su parte posterior termina en la horquilla. Esta estructura podemos decir que está con tejido conectivo, vasos sanguíneos y fibras elastinas y músculo liso. Podemos decir su homólogo también que es la uretra esponjosa. En la configuración externa tenemos dos caras, interna y externa, dos bordes superior e inferior, dos extremos anterior y posterior. En la variación morfológica tenemos en las mujeres nulíparas, cubre el introito y el orificio de la uretra. En las mujeres multíparas, los labios separados se logran ver en el introito. El vestíbulo es el espacio comprendido entre los labios menores, donde encontramos los orificios y las glándulas que son las glándulas de Skin y las glándulas de Bartholin. En los orificios tenemos el introito uretral, el introito vaginal. En los vestíbulos vulvares podemos decir es que está en un espacio ubicado entre los labios menores. Son dos pliegues cutáneos ubicados entre los labios mayores. Podemos decir, anatómicamente se encuentran las glándulas que aseguran la humedad de la vagina. En la glándula de Skin podemos decir que son dos conductos que se abren distalmente acerca del meato uretral y la inflamación puede llevar a divertículo uretral. En las glándulas de Bartholin podemos decir que tienen de 0,5 a 1 centímetro, yacen por debajo de los bulbos vestibulares. Son conductos que tienen de 1,5 a 2 centímetros de longitud. La inflamación puede llevar a un absceso o infección. Y podemos decir que las glándulas de Skin, como su homólogo, tienen la próstata, y las glándulas de Bartholin tiene el homólogo de Cowper. El introito uretral, como se puede ver ahí, se ubica en el extremo final de la uretra y el introito vaginal se ubica en el extremo inferior de la vagina. Esto presenta una membrana mucosa vascularizada denominada el himen. ¿Y qué es el himen? El himen, podemos decir que el himen, en las imágenes como podemos ver, tenemos el himen está constituido por el esqueleto conjuntivo, fibroesquelético, ricamente vascularizado e inervado. Esto se encuentra recubierto por mucosas. Tipos de himen, podemos ver el anular, el septado, el tribriforme, el trilabial, imperforado y bilabiado, ventricular. En los hímenes normales podemos encontrar el anular, que son más frecuentes, que presenta un orificio central. Otro es el semilunar, tiene el orificio desplazado hacia la porción superior, y el himen labial o labiado tiene el orificio alargado en la línea media. Esos son los tipos de himen más normales que podemos encontrar. ¿Qué es el clítoris? Podemos decir que el clítoris se encuentra en la unión superior de los labios menores, que es una pequeña protuberancia que equivale al pene en el varón y es muy sensible en la estimulación sexual y experimental en una erección. Es la principal fuente de placer sexual también femenino. Podemos decir que el homólogo es al pene. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre los órganos genitales internos. Vamos a empezar por la vagina. La vagina es el órgano femenino de la copulación
el lugar por el que sale el líquido menstrual al exterior y al extremo inferior del canal del parto. Se trata de un tubo músculo membranoso que se encuentra por detrás de la vejiga urinaria y por delante del recto. El epitelio que la recubre o que la está en la parte interna de la vagina es el epitelio poliestratificado, no plano queratizado. Tiene una longitud de 7 a 10 centímetros. El pH de la parte interna de la vagina generalmente es de 3,5 a 4,5, lo cual esto quiere decir que dentro de la vagina el pH es bastante ácida. La acidez es por la que la bacteria de la lactobacilli, que alimenta del glucógeno que se encuentra en la superficie vaginal, acidificando el medio. La bacteria protege a la vagina y la vagina alimenta a la bacteria. La función de la vagina son 3. Una es que sirve de paso a la salida natural del flujo menstrual durante la regla. El otro es que a través de ellas se elimina el moco cervical que se secreta en el cuello del útero antes y después de la ovulación. El otro es que constituye el denominado canal del parto por el que sale el feto. En el momento del parto que se elimina la placenta. La gran elasticidad de los tejidos de la configuración facilita esta labor. La irrigación de la vagina es por la arteria urinaria y la arteria pudenda interna, y también hay una irrigación venosa. El útero. También conocido como matriz o un órgano hueco en forma de pera, constituido por gruesas paredes musculares. El fondo uterino mide de 6,5 a 5 centímetros. De las 3 capas que lo componen, el endometrio es el que se prepara para recibir al óvulo fecundado, permitiendo su implantación de no ocurrir. Se desprende dando lugar a la menstruación. La función que cumple el útero es de alimentar al feto en el desarrollo antes del nacimiento. El útero las partes del útero son el fondo, cuerpo, istmo y cuello. Y esta consta también de 3 capas: la capa externa perimetrio, la capa interna miometrio y la capa más interna que es el endometrio. Y esta capa se divide en 2, la capa basal y la capa funcional. El perimetrio es la capa cubierta por serosa que corresponde al perimetrio. El miometrio es la capa media y gruesa del útero, tejido liso muscular. El endometrio es una capa muy vascularizada con epitelio monoestratificado, cilíndrico. Se divide en 2 capas, y la capa basal y la capa funcional. Las trompas de falopio.
Son tubos uterinos o trompas de falopio. Son órganos tubulares ubicados en la parte superior del ligamento ancho en cada lado del útero. Esa cumple la función de transportar los óvulos desde los ovarios a la cavidad uterina y permite el paso de los espermas desde los genitales externos y el útero hacia el peritoneo. Su inervación es en el plexo útero-vaginal. Estas constan, el otro, por favor. No, atrás, entonces, de una capa interna y una capa media. La capa interna corresponde a una lámina mucosa llamada endogalpinix que al igual que le da al útero, crece y se adelgaza durante el ciclo menstrual. Esta superficie no solo posee cilios, porque ayudan al viaje del óvulo, sino que también cuenta con algunos glándulas que secretan sustancias nutritivas. La capa media está constituido por un músculo liso, el cual es de mucha importancia. Elabora de facilitar el desplazamiento del óvulo desde el ovario al útero. Las partes de las trompas de falopio es la intramural, el istmo y ampolla y pabellón. El otro. Ahora les voy a hablar sobre la fecundación. La fecundación ocurre en el tercio extremo de la trompa de falopio, por la que hasta ahí llega el espermatozoide. Después siguen pasos de la evolución, los cuales son primera división, médula, blastocisto y glástula. Y todas estas etapas de blastulación permiten realizar la implantación, que esta última etapa, que es anidación, y es implantado en el cuerpo del útero, en la capa histológica endometrio. Eso es todo. Bueno, continuando con la exposición, aquí vemos lo que es el endometrio, la capa interna, que era la capa más interna del útero. El endometrio, como mi compañera dijo, se divide en dos capas, lo que es la capa basal y la capa funcional. La capa basal es la que va a regenerar a la capa funcional, porque al lo que se cumple la menstruación, se desprende lo que es la capa funcional. Bueno, tenemos tres fases, la que es la fase menstrual, la fase proliferativa y la fase secretora. En la fase menstrual, la capa funcional, como dijimos, se va a desprender. Es por eso que la capa funcional va a bajar de nivel hasta el punto de desaparecer. En el primer día, segundo día, hasta puede ser eso, puede durar hasta 5 días. Eh, es lo que dura mayormente la menstruación, o puede ser menos, o puede ser más. En toda la capa funcional se desprende solamente ya lo que es la capa basal. Como dijimos, desaparece porque la capa basal y es lo que se conoce como la menstruación.
Y efectivamente, al sangrar, porque se sangra porque, como dijimos, se desprende la capa funcional. Al desprenderse esta capa se lesionan algunas arterias espiraladas, lo que origina un leve sangrado. La fase proliferativa es en donde la mujer ya terminó la menstruación. Como ya no está menstruando, la capa funcional regenera en el sexto, séptimo, octavo y noveno hasta el 10.º día. Bueno, hasta el día 13 es en donde se va a regenerar la capa funcional. En el día 14 ya se forma lo que es, como dijimos, la capa funcional. Por eso dijimos que la capa basal es la que va a formar la capa funcional. En la fase secretora, es en donde la capa funcional ya está totalmente formada y lista para la menstruación, porque esta capa, como ya está formada por la capa basal, va a necesitar también en sí va a desprenderse, o sea, de vuelta al ciclo. O sea, va a empezar a menstruar, después va a empezar a regenerarse la capa funcional, después y va a llegar la fase secretoria donde está ya totalmente formada la capa basal. Y esto sucede al menos desde que la mujer empieza a menstruar hasta por lo menos hasta sus 42 años, que es en el año en que aparece lo que es la menopausia. Los, perdón. Como dijimos, la menstruación es la descamación de la capa funcional del endometrio, que es conocido la disminución brusca de hormonas ováricas. O sea, todo esto ocurre porque han caído de nivel en sí el estrógeno y la progesterona. En la fase proliferativa, el estrógeno del espesor del endometrio, estimulados por el estrógeno que viene de los folículos ováricos, de los folículos que están formando los ovarios, que futuramente se van a llamar los óvulos. En la fase secretora, esta capa es la más vascularizada. Esto ocurre después de la ovulación, estimulados por el estrógeno y la progesterona provenientes del cuerpo lúteo. Entonces, decimos que la ovulación ocurre en el día 14, porque es muy distinta la ovulación con la menstruación. La menstruación ocurre cada 28 días, pero la ovulación ocurre en el medio de la menstruación, sería, que es en el día 14. Los ovarios son dos glándulas mixtas porque van a formar sustancias que van a ir a la sangre, como las hormonas, y sustancias que no van a ir a la sangre, como los ovarios. Son homólogas a los testículos, pesan aproximadamente 7 gramos, miden también aproximadamente 4 centímetros por 1,5 centímetros y están ubicados en los folículos. Producen ovocitos y bueno, los ovocitos, bueno, en sí se llamarían ovocitos secundarios, que van a ser,
que van a ser la parte complementaria de los espermatozoides que producen hormonas. Eh, y- el, el ciclo ovárico. Todo empieza con los folículos prim- primordiales. Los folículos primordiales son varios que van a ir evolucionando a folículos primarios y luego llegan a los folículos secundarios, luego van a llegar a los folículos maduros, llamados también folículos de Graf. Este folículo de Graf es prácticamente va a contener el ovocito secundario. Entonces, cuando va avanzando el folículo de Graf, expulsa lo que es el ovocito de Graf. Expulsa lo que es el ovocito secundario, que está rodeado de la corona radiana y se va al encuentro con lo que es el espermatozoide. El folículo de Graf, que ya ha liberado el ovocito secundario, la parte que estaba protegiendo y rodeando al ovocito secundario, involuciona y va a pasar a llamarse cuerpo lúteo. Cuerpo lúteo inmaduro. Y luego va a pasarse a llamar a cuerpo lúteo maduro. Y luego a albicas, que es prácticamente como una cicatriz. Presenta las siguientes partes, que es el epitelio de la cubierta. También tiene lo que es la albuginia, que es prácticamente el tejido de relleno que le forma el ovoide, porque como sabemos los ovarios tienen la forma ovoidal. También tiene el estroma, que es bastante vascularizada. El ciclo ovárico se divide en la fase folicular y la fase ovulatoria. La fase folicular tiene folículos, obviamente. Los folículos ováricos se desarrollan por la acción de la FSH, que es la hormona folículo estimulante, y la LH, que es la hormona luteinizante. Am, que las ambas hormonas secretan lo que es son secretadas por lo que es la adenohipófisis. El, el folículo primario y el folículo secundario es en donde hay más, en el folículo secundario es en donde hay más estrógeno. Eh, el folículo primario, el folículo secundario y el folículo maduro corresponden a la fase folicular y y la fase ovulatoria es en donde ya hay la liberación del ovocito secundario. A causa de esto sucede a causa de la elevación de la concentración de lo que es la LH, que es la hormona luteinizante. La fase, la fase luteínica ocurre después de la ovulación. El cuerpo amarillo joven va a liberar lo que es la progesterona. Luego dicha evoluciona y el cuerpo amarillo maduro, el cuerpo blando, va de dicha evolucionar a lo que es lo que ya dijimos, lo que es las álbicas.
En esta imagen vamos a explicar más o menos de lo que sucede en- junto con la fase, con la capa del endometrio, con lo que sucede con las hormonas, qué pasa con la temperatura de la mujer en cada etapa que va, que va a ir viviendo, ¿sí? Am, como vemos en esta imagen, eh, esta es la capa del endometrio, que en la fase de la menstruación dijimos que hay la capa se desprende, ¿no? Se desprende originando un leve sangrado. Eh, entonces, en esta fase, el estrógeno va elevado, está muy bajo, en donde la mujer está en su etapa de menstruación, el estrógeno está muy bajo. Entonces, ¿qué pasa con las hormonas de la hipófisis? La hormona folículo estimulante está en un nivel no muy alta, tampoco muy alta, no muy baja ni tampoco muy alta. En esta etapa es donde la mujer está en una temperatura más o menos normal. ¿Y qué pasa con los ovarios? Que es en donde ya se empieza los folículos, el primordial, lo que dijimos, y se va regenerando al folículo primario, luego a secundario. Entonces, en la fase, fase folicular es en donde dijimos que ya la capa se va a ir regenerando, o sea, que la capa basal, basal va a regenerar la capa funcional. Es en esta etapa en donde el estrógeno va a elevarse, va a subir de nivel. También la hormona luteinizante también va a subir de nivel, lo que va a originar la expulsión de lo que es la ovulación. Entonces, en el día 14 dijimos que ocurre lo que es la ovulación, que es donde el cuerpo lúteo expulsa al ovocito secundario. En esta etapa es donde la mujer está a una temperatura elevada, que está más caliente. Entonces decimos que la hormona luteinizante es la que la eh, ayuda en decir que la ovulación suceda. O sea que cuando la hormona luteinizante, o sea, sube de nivel, ocurre lo que es la ovulación. En en la fase secretora, que es en donde ya está totalmente regenerada la capa basal, no, la capa funcional, es en donde la progesterona está más elevada y las hormonas de la hipófisis están un poco en un nivel un poco bajo. Y el cuerpo que ha expulsado al ovocito ya empieza a madurar, que es el cuerpo maduro, después inmaduro, digo, el cuerpo lúteo inmaduro, luego se va a pasar a llamar cuerpo lúteo inmaduro, dijimos, y prácticamente en lo que dijimos que queda como prácticamente como una cicatriz. Y se repite el ciclo. Sucede la menstruación, eh, después sucede lo que es la ovulación, después se regenera nuevamente la capa
funcional, luego la menstruación y sucede así todo el ciclo, como dijimos, por lo menos hasta sus 42 años hasta que llegue la menopausia. Entonces, eso sería todo. Gracias.